Asiento Extra. Buenas tardes. Hola oyentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra edición de este día lunes de Asiento Extra, que como todos los lunes tiene que ver con la actividad política que en las últimas horas ha estado muy activa, que va a estar también muy activa ya en lo que queda de la tarde, y por esa razón esta edición vamos a dividirla en varias partes, porque todas tienen que ver esencialmente con la política. Después de la conferencia de prensa hoy del candidato a la presidencia de Liberación Nacional, don Álvaro Ramos, una conferencia que fue, pues, por decirlo menos, llamativa por los términos que utilizó don Álvaro Ramos para referirse a algunos de los líderes de ese partido y también por la situación que está viviendo en este momento San Ramón y Liberación Nacional. Pero el ataque de don Álvaro Ramos contra el exalcalde Johnny Araya y también contra Álvarez de Santi, pues ha sido, decimos nosotros, muy llamativa, y por lo menos los términos que utilizó en algunos casos, por ejemplo en San Ramón, que los trató de cobardes, etcétera, etcétera. Ese es un tema. Es candente por lo que está pasando al interior de Liberación Nacional, pero ya lo vamos a explicar y por eso vamos a tener pues analistas esta tarde para hablar de ese tema. Y escuchar además parte de la conferencia y de las voces donde don Álvaro Ramos pues arremete de esa manera contra líderes de su propio partido y cuestiona incluso el hecho de que algunos de estos líderes estén poniéndole trabas al proceso al interior de Liberación Nacional. Ese es un tema, decimos. El otro, bueno, el Frente Amplio, que ya el fin de semana, y de esto también queremos más adelante tener voces, porque se ha pronunciado ya hace algunos momentos el propio partido Frente Amplio, después de que ya el Tribunal de Elecciones Internas de esa colectividad, de ese partido, diera a conocer los resultados de la convención interna que se realizó ayer domingo y que definió las candidaturas a diputaciones ya de cara a este proceso, a estas elecciones nacionales del próximo año. Muy bien, eso en cuanto al Frente Amplio. Y el otro tema, que también igual, con la misma temperatura arriba, tiene que ver con la renuncia del vicepresidente. La situación, este caso específicamente del vicepresidente Brunner, pues obviamente que ha llamado muchísimo a la opinión de todos los sectores por las interpretaciones que ha tenido desde algunos sectores políticos también, y porque pues esta tarde, después de las 3 de la tarde, seguramente hacia las 3:30 de la tarde, se conozca la suerte de este caso. Por una razón, renunció, como sabemos, el miércoles anterior. Después se especificó desde la Asamblea Legislativa que él no podía renunciar así, que tendría que reportar o informar. Ahora me van a ayudar con los términos porque son técnicos y para eso yo tengo a don Esteban Valverde para eso, precisamente. Y se aplazó para, bueno, ya después de un recurso al que pues interpuso el propio vicepresidente, el Tribunal Supremo de Elecciones define que sea hoy. Y esta tarde se va a saber entonces qué va a suceder con este proceso. Mientras tanto, como le preguntábamos en horas de la mañana al analista, al constitucionalista Esteban Valverde, se puede hablar, incluso con doña Katia Benavides, se puede hablar de una renuncia en stand-by mientras no se defina finalmente pues qué es lo que va a pasar esta tarde, repito, en la Asamblea. Como se dan cuenta, el panorama político cada vez más intenso, cada vez con más protagonistas. Hay unos que son mucho más protagonistas que otros, pero yo creo que aquí vale la pena que con los analistas comprendamos un poco qué está pasando. Primero déjenme saludar por favor a don Esteban Valverde, analista constitucionalista que está con nosotros y además nos ayuda a entender también todo este panorama, principalmente por el hecho de que si el vicepresidente puede o no renunciar a su cargo así por así. Don Esteban, de nuevo, me alegra mucho saludarlo. ¿Cómo me le va?
Muy buenas tardes, don Henry. Muchísimas gracias por la invitación y de igual forma muy buenas tardes a todos los que nos ven y nos oyen en las diferentes plataformas de Grupo Extra. Yo le consultaba en la mañana, Desde Buena Mañana, Desde Buena Mañana las entrevistas tienen que ser muy puntuales por la cantidad de información que se produce. En esta ya tendremos tiempo suficiente para que usted nos explique bien este panorama. Pero yo le consultaba muy temprano el hecho de que en el caso del vicepresidente y el caso suyo directamente con la Asamblea Legislativa, haya tenido comparaciones, episodios comparables por renuncias similares y que fueron interpretadas de manera distinta. Y por eso le preguntaba, y me gustaría mucho que ahora sí lo expliquemos muy, muy a fondo, si esto en efecto tiene esa posibilidad de que una cosa dicen los papeles, lo que diga la Constitución, o lo que diga los estatutos, o lo que diga la Asamblea Legislativa en su funcionamiento, y otra cosa es que la interpretación de quien esté presidiendo la Asamblea. Ese era el panorama que para algunos no resulta muy claro, porque obviamente si el actual presidente de la Asamblea, don Rodrigo Arias, dice no, él es la Asamblea, él no puede renunciar así por así, tiene que ser a través de la Asamblea Legislativa que la acepte o no, es una interpretación o no. Sí. Bueno, vamos a ver, de los puntos que hablábamos ahora en la mañana y que es importante enfatizar, pues bueno, lo primero es que la Asamblea Legislativa tiene la competencia constitucional de, ante ella, se presten los juramentos de ley, en este caso de los miembros de los supremos poderes, así como de conocer las renuncias de estos, a excepción de los ministros de gobierno y también de los presidentes ejecutivos que no son parte, digamos, no tienen ni siquiera una inmunidad en el fuero de improcedibilidad penal. Sin embargo, estos son resorte del Consejo de Gobierno y los ministros del presidente de la República. Ahora bien, dentro de esta situación, el 121, inciso 8, que es el artículo donde se habla sobre el juramento, las renuncias y además un caso bastante importante, relevante, y es resolver las dudas sobre la capacidad física y mental del presidente y llamar al ejercicio a quien lo suceda, vamos a hablar de un artículo, un inciso compuesto, porque hay dos o tres competencias en solamente en ese inciso para la Asamblea Legislativa. El gran debate que hay en este momento es sobre la palabra conocer. Si la palabra conocer significa como tal votar la renuncia, sí o no, o solamente leerla en el plenario legislativo e informar a las y los señores diputados de que esta persona ha renunciado a su cargo. En esta situación, pues obviamente es un cargo de elección popular como es el de la vicepresidencia de la República. Ahora bien, desde 1949 se establece este inciso y lo hablamos en la mañana. La redacción que se aprobó originalmente en la sesión número 66 de la Constituyente, de la Asamblea Nacional Constituyente, difiere de la aprobación final. ¿Por qué? Porque en la sesión número 66 se establecía que la Asamblea debía conocer las renuncias como tal, aceptarlas sí o no. Lo decía explícitamente. Decía que debía resolver si aceptaba o no las renuncias. Sin embargo, en la sesión 181, ya faltando una semana para cerrar la Asamblea Nacional Constituyente, donde se estaban resolviendo algunas temáticas, se decidió modificar esta redacción y se quedó solamente la palabra conocer. De igual forma, en esas sesiones hubo un elemento importante y es que no se había decidido en esa situación ¿qué pasaba si los vicepresidentes de la República tampoco estaban en el cargo? Y el presidente, un ejemplo, fallecía o renunciaba al cargo. Ante esta situación, hasta don Rodrigo Facio, en la discusión que hubo, propuso que fuera el ministro de mayor edad del gobierno. Sin embargo, un diputado, Vargas Rojas, solicitó la palabra y indicó que él no estaba de acuerdo con la idea del ministro por cuanto el presidente de la Asamblea Legislativa era la opción ideal por devenir de un nombramiento de elección popular. Claro. Entonces, al final de cuentas, la Constitución sí estipula una continuidad del poder y del funcionamiento del Estado independientemente de las ausencias o de las renuncias completas de los miembros de los supremos poderes. Ahora bien, por otra línea, en esta situación, la Sala Constitucional a partir de 1989 le da vida a la Constitución política, porque antes de eso cada poder interpretaba la Constitución política en lo que considerase.
La temática antes de 1992, con el famoso voto de la Sala Constitucional que varios medios de comunicación han sacado, que es el 1435-92, antes de eso se votaban todas las renuncias. Sin embargo, después de ese voto, en el cual la Asamblea le negó la renuncia a un diputado del Partido Unión Generaleña del PUGEN, porque se sabía que lo que había era un trato por detrás con el segundo en la lista, para que uno estuviera 2 años y el otro 2 años, Sí. se le rechazó la renuncia. Este segundo en la lista recurrió a la Sala Constitucional y la Sala sentó un precedente en este voto, donde dijo que la Asamblea Legislativa no podía rechazar la renuncia de un miembro de los supremos poderes única y exclusivamente si habían elementos objetivos que hicieran dudar de la voluntad de esa renuncia. O sea, que existiera una coacción, una amenaza para que renunciara a la Que fuera presionado. O sea, presionado. Sí. Ante esta situación, este recurso de amparo fue contra don Miguel Ángel Rodríguez cuando era presidente de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, meses después, en ese mismo año, en noviembre, don Roberto Tovar Faja, siendo presidente de la Asamblea Legislativa, con otra renuncia, sentó un precedente que después se va a... Digamos, desde la lógica constitucional podríamos decir que se constituye en una costumbre parlamentaria. Y es que don Roberto, y lo dicen actas, si se somete a votación una renuncia y no hay elementos objetivos para rechazar esa renuncia, y a pesar de eso, la Asamblea define o decide rechazar esa renuncia, estaríamos violentando también el voto de la Sala Constitucional. Claro, claro. Dada esa situación, es muy interesante que don Danilo Chaverri Soto, que era diputado en ese momento, apeló la resolución, por decirlo así, la misma situación que pudiese pasar hoy en la Asamblea Legislativa. Apeló esa resolución del presidente de la Asamblea, don Roberto Tovar Faja, en el momento, indicando que había que votar la renuncia. Y el recurso de apelación lo resolvió el plenario legislativo con una votación de 25 a favor de la resolución del presidente de la Asamblea contra 17 en contra. De entonces, desde 1992 hasta la semana pasada, ninguna renuncia de miembros de los supremos poderes que se ha presentado a la Asamblea Legislativa ha sido votada. Claro. Yo me di a la tarea en este periodo constitucional de revisar la sesión 150 del 2024, donde don Jorge Dengo Rosabal renunció como miembro de los supremos poderes, como diputado de la República, y se puede ver en el video donde en ese momento la secretaria María Marta Carballo hace lectura de la renuncia y el presidente del directorio legislativo dice que se da por conocida y se traslada al Tribunal Supremo de Elecciones para lo que corresponda. No hubo una votación. Entonces, al final de cuentas, está eso. Claro. Entonces, ¿por qué ahora sí, no? Pregunta muy puntual. Bueno, pregunta muy puntual. La situación acaecida en esto fue dado por una consulta del jefe de fracción de Liberación Nacional en el mes de enero a servicios técnicos, ante los rumores de que el presidente de la República iba a renunciar. Sí. Esa situación hace que servicios técnicos emita un criterio jurídico donde desarrolla toda esta lógica de la renuncia, que no está más allá de la Constitución política regulado y el artículo 35 del reglamento de la Asamblea Legislativa, pero Servicios Técnicos hace un desarrollo histórico de estas renuncias que comentábamos donde no hay una votación. Sin embargo, al final indica que, dada la literalidad de la norma del artículo 121, inciso 8, que hay que verlo junto con el 124 de la Constitución, que estipula que ese inciso 8 no tendrá una fuerza de carácter de ley, pero que se tiene que someter a votación en una sola, como tal, y publicada en la Gaceta, pues consideran que en la literalidad de la norma, que es una interpretación válida dentro del sistema jurídico, se debe votar la renuncia. Sí, es que... Eso es lo que determina Servicios Técnicos. Claro. Apoyándose también en la sentencia de la Sala Constitucional que decía que había que votarlo. Sin embargo, hay precedentes contradictorios con el Tribunal Supremo de Elecciones, que es un ejemplo, la renuncia de doña Laura Chinchilla, donde Exacto. el tribunal establece que la renuncia es un acto unilateral, que ni siquiera necesita aceptación. Claro, es que incluso y decíamos muy temprano que el tema genera las divisiones propias de una campaña política. Es decir, están quienes están de acuerdo con, por ejemplo, el hecho de que, o voy a decirlo, quienes son muy cercanos o creen en el gobierno del presidente Chávez,
tienen una opinión y quienes son contrarios al presidente Chávez tienen otra opinión. Ni siquiera es legal la discusión, ¿verdad? No sé si ustedes lo ven. Es de un ámbito más político. Es del ámbito. Y la Constitución política es un texto normativo eminentemente político, porque al final de cuentas es el pacto social que firmamos todos nosotros como costarricenses de la paz, en esa lógica de vivir en sociedad. Claro, pero entonces sí, y deja abierta la puerta de la discusión. La palabra de si se acepta o no, en el sentido de le informo a la Asamblea, no necesariamente quiere decir que le estoy pidiendo permiso a la Asamblea. Correcto. Vamos a ver, aquí la gran discusión es la palabra conocer. Ese conocer implica votar o no votar. Dada la costumbre parlamentaria que se ha forjado desde 1992 a la fecha, o sea, son más de 30 años de costumbre parlamentaria, no se han votado esas renuncias. Obviamente, en la discusión, cuando se lee la carta, si algún diputado tiene conocimiento objetivo, o sea, pruebas de que hay una vulneración como tal al consentimiento de la persona que está renunciando, pues levanta la mano y empieza la discusión legislativa. Sin embargo, si no existe eso, se da por conocida la renuncia y sigue el trámite de la cancelación de credenciales en el Tribunal Supremo de Elecciones. Vamos aquí a tirar preguntas, dirían, don Henry, pero si nosotros nos vamos muy a lo literal, según lo que dice Servicios Técnicos, entonces la Asamblea Legislativa también tendría que votar si recibe o no recibe el juramento del presidente de la República. Y si la Asamblea decide no recibir el juramento, si nosotros nos vamos a 1949, cuando está la discusión de la Constituyente, uno de los elementos esenciales que se debatía y que don Rodrigo Facio lo mencionaba y muchos de los constituyentes, de quitarle al Congreso la calificación de la elección, o sea, quién era el presidente electo. Claro. Por eso hoy el Tribunal Supremo de Elecciones es quien hace la declaratoria de elección y no tiene apelación ni ante la sala ni ante nadie. Entonces, la Asamblea Legislativa únicamente tiene que, en este caso, dar el juramento al frente del Pleno, y en caso de que no se constituya el quórum, lo hace la Corte Suprema de Justicia. Claro. Pero ese es un tema determinante que nos ponemos en, si estamos hilando muy delgado de que el inciso 8 dice que hay que votarlo, entonces hay que votar absolutamente todo lo que diga el inciso 8. Claro. Juramentar, conocer las renuncias y resolver las situaciones de capacidad física o mental del presidente. ¿Qué fue lo que dijo, y Rodo, vamos a escuchar al presidente de la Asamblea, don Rodrigo Arias, para hacer la pregunta ya muy puntual sobre lo que pueda suceder esta tarde? Aquí está el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias. Esta es una renuncia que se presente. El término conocer, que es lo que establece el artículo 121, implica que se debe someter a votación favorable o desfavorablemente. Esa es la interpretación que yo le daría a este tema. Bueno, ahí está entonces. Yo creo que finalmente, don Esteban, a la interpretación, y hay una cosa que parece muy clara por esta declaración del presidente de la Asamblea, él cree que es así. O sea, ese es su concepto, es su definición, y obviamente será lo que se va a exponer esta tarde cuando se conozca ya qué va a pasar con esta renuncia. Claro, el posicionamiento de don Rodrigo Arias pues es sumamente claro, y su potestad como presidente es dictar la resolución que considere pertinente bajo esta lógica, ya que el reglamento legislativo le da la potestad de la dirección del plenario. Ahora bien, los diputados pueden presentar una apelación a esta resolución del señor presidente de la Asamblea Legislativa. De igual forma, como experto en esta materia, don Rodrigo tiene amplio bagaje, y de igual forma considero yo que hay algunas situaciones que podríamos debatir claramente, y entre ellas es la contradicción con la misma jurisprudencia de la Sala Constitucional y del Tribunal Supremo de Elecciones, porque la Sala Constitucional, como lo decíamos anteriormente, estipula que no podemos rechazar esa renuncia solamente porque queremos rechazarla. Tienen que haber elementos objetivos. Entonces, al fin de cuentas, rechazarla por rechazarla no es posible. Claro, vulneraríamos también la sentencia. Porque, licenciado, aquí la exposición del señor Brunner para renunciar es simplemente renuncio. Es decir, el hecho de que él se haya dicho insistentemente en que pueda tener una función en la próxima campaña, incluso si quiere llegar a la misma asamblea, etcétera, eso es al margen de una decisión que él tomó. Eso es al margen. Al final de cuentas, el ejercicio público, por antonomasia,
es libre y es voluntario. Claro, Por lo claro. tanto, cualquier funcionario público en esta lógica, desde el mando más bajo hasta el presidente de la República, puede decidir renunciar al ejercicio de la función pública libremente. Lo que hablábamos en la mañana, esta situación me recuerda a José de Gallegos, que no le aceptaron la renuncia en 1833 y ejerció la jefatura de Estado durante 2 años hasta que le aceptaron la renuncia. Pero situaciones de renuncias de presidentes de Costa Rica y jefes de Estado ha ocurrido Claro. durante la historia patria. Y en el contexto actual, don Esteban, todo esto va a ser utilizado políticamente. Estamos en un contexto en el que la política la vamos a involucrar en cualquier cosa, sea el tema económico, sea el tema de seguridad, sea cualquier cosa. El tema político va a estar sobre la mesa, pues porque estamos en una época de campaña política. Le quiero preguntar, licenciado Valverde, la mecánica. ¿Qué pasa hoy? Es decir, a las 3 de la tarde, ¿qué pasa? Y tenemos entendido que a las 3:30 ya se conocería, obviamente, el proceso de discusión. Pero ¿cómo es esa mecánica? Bueno, en este caso, todo lo que son las comunicaciones, correspondencia a la Asamblea Legislativa entra por medio de la Secretaría del Directorio. En este caso, los personeros de la Secretaría le informan al Directorio Legislativo de la correspondencia que se encuentra recibida. Esta carta de renuncia del vicepresidente Brunner entró al directorio legislativo como tal, si no me equivoco, el miércoles en la tarde-noche. Dada esta situación, la renuncia está presentada en tiempo para las cosas que hablan de temas legislativos, de elecciones. Más allá de eso, se puede renunciar en cualquier momento. Hubo una discusión en jefaturas de fracción del jueves de si se colocaba o no se colocaba en discusión ese mismo día la renuncia. Dadas solicitudes del mismo presidente legislativo, pues se decidió postergar la discusión para esta semana. Dada esa situación, pues el vicepresidente Brunner presenta un recurso de amparo. Y el Tribunal Supremo de Elecciones le ordena a la Asamblea Legislativa de conocer la renuncia el día de hoy en la sesión ordinaria a las 3 de la tarde. En este caso, se da la apertura de la sesión ordinaria a las 3 de la tarde, como establece el reglamento. Se ven los puntos de agenda que están primero, el tema de suspensión de garantías y derechos, que por dicha no hay desde 1949 sobre estas suspensiones. Se ven otros puntos de régimen interno y en el punto cuarto de la agenda se ve el tema de las correspondencias, así como el tema de las renuncias o juramentaciones constitucionales. En este caso, el presidente de la Asamblea Legislativa le daría la palabra a quien ostente la secretaría primera o quien esté en el ejercicio de esta y va a dar lectura como tal a la carta. Dada la situación constitucional de lo que hablábamos de la costumbre, pues en dada situación, pues lo que pasaba era que el presidente daba por conocida la renuncia y se le tramitaba al Tribunal Supremo de Elecciones. Pero en este caso, después de la renuncia, de leer la carta de renuncia, pues el tribunal, don Rodrigo Arias va a dictar su resolución de qué es lo que prosigue. En este caso, si hay votación o no hay votación. En dado caso de que haya votación, pues se puede dar hasta un debate, porque así lo esgrime hasta el mismo dictamen de servicios técnicos sobre la renuncia. En esta situación, finalizado el debate, se vota la renuncia y en caso afirmativo se traslada al Tribunal Supremo de Elecciones y en caso negativo, pues se le comunicaría, en este caso a don Stefan Brunner, que no se le acepta la renuncia al cargo de vicepresidente de la República. Y punto final. Y punto final, sí. Sí, Bueno, punto. en ese caso creo que ahí ya entraríamos en una discusión donde entraría la Sala Constitucional también. Ok. Sí, le iba a preguntar eso, los reformar. recursos que tenga el señor Brunner de seguir en su intención de renunciar. Es decir, Sí, en el bueno, en este hipotético caso- caso que la Asamblea vote y defina que no le aceptan la renuncia. Ujú. En este caso, ya hay un recurso de amparo electoral en curso. El Tribunal Supremo de Elecciones podría dictaminar algunos de estos puntos, máxime que estamos viendo temas de derechos electorales Sí, también. sí. No he tenido la oportunidad de leer el recurso de amparo electoral de don Estefan, pero si alega temas de vulneración a derechos electorales, pues el tribunal podría tener esa competencia para ver. De igual forma, la Sala Constitucional puede entrar en ese tema. Ya desde una lógica más política, que al final de cuentas el derecho constitucional también es político, pues para mí, y como lo mencionaba un analista también, eso es un error no forzado, al final de cuentas. ¿Y por qué un error no forzado? Porque una renuncia de un vicepresidente, pues
es importante, obviamente, pero hay una continuidad dentro de la lógica del sistema político. Y entonces hemos convertido una renuncia que pudo haber sido un tema cerrado el propio jueves en un debate nacional. Y esto va a traer consigo, pues, situaciones que desde mi perspectiva son relevantes o importantes porque por un lado legitiman el discurso del presidente sobre todas estas cosas que ha mencionado. Sí. Y por otro lado, pues empuja, al final de cuentas, desde el ámbito jurídico a la Asamblea Legislativa, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial propiamente, con la Sala Constitucional y al Tribunal Supremo de Elecciones, al final a un choque de trenes, porque eso es lo que va a ocurrir en dado caso de que se rechace la renuncia. Totalmente. Qué interesante. Qué interesante y qué triste, ¿no? Que finalmente todo lo volvamos un gran debate nacional, pero bueno, así es el panorama. Le quiero agradecer muchísimo, don Esteban Valverde, que nos haya acompañado esta tarde aquí en esta primera parte de Asiento Extra sobre este tema que es, repetimos, quizás uno de los temas que se pone sobre la mesa, porque ya ahora vamos a hablar también de lo que ha pasado con Liberación Nacional. Tendremos a doña Katia Benavides también acompañándonos esta tarde de política aquí en Asiento Extra. Don Esteban, un abrazo para usted. Le agradezco mucho. Muchísimas gracias, don Henry, en verdad, a las órdenes. Y como lo mencionábamos en la mañana, Costa Rica en los últimos 3 años ha vivido más temas constitucionales donde nos han puesto a juego el sistema de pesos y contrapesos y de todo lo que conlleva el orden político del país en 3 años que en los últimos 70 con la creación de la Constitución de 1949. Va a ser sumamente interesante y estaremos atentos a que ocurre en aproximadamente 1 hora. Pero muy interesante lo que usted está haciendo, esa comparación. ¿Cómo es? De los últimos 70 años no habíamos tenido este fragor correcto. político constitucional de los últimos días. Sí, en este caso, este periodo constitucional, desde una lógica, una vertiente académica, claramente del derecho constitucional, se ha visto cómo los sistemas de contención de los pesos y contrapesos de los poderes pues han sido forzados aún más. Lo que un ejemplo Sibla y Levinsky en Cómo mueren las democracias, en este libro sumamente interesante, habla de los guardarrieles de la democracia. Entonces, al final de cuentas, estamos viviendo esos tiempos, en el caso de Costa Rica, con diferentes corrientes de pensamiento y también cómo pues hemos visto la judicialización de la política y por otros lados... Otra de las noticias políticas del fin de semana también fue el Tribunal de Elecciones Internas del Frente Amplio, que ya entregó los resultados de la convención interna que se realizó ayer. La votación se cumplió bajo el principio de un militante, un voto. Figuras, bueno, resultados por provincia, por ejemplo, en San José, don José María Villalta, ya conocido, que lidera con un 84,4%. Después está Vianey Mora. Está Antonio Trejos, ex candidato y a vicealcalde de San José. En Alajuela está el exdiputado Edgardo Araya, encabeza con 64% de los votos. Luego está Sigrid Segura y Elías Gerardo Arias. En Cartago, Jocelyn Sáenz. Heredia, la lidera María Eugenia Román. Por Limón, Francisco Rodríguez, que fue el más votado sin duda. Punta Arenas está encabezando doña Paola Carrillo Molina. ¿Qué me queda? Guanacaste, Cristian Golcher Benavides, que obtuvo el primer lugar. El actual diputado Ariel Robles, también ratificado como candidato a la presidencia por el Frente Amplio, quien es invitado a este programa, creo que es el próximo lunes. Estará aquí en estos estudios don Ariel Robles para hablar pues de la campaña como tal. Segunda parte también, ya del Frente Amplio, pero segunda parte también para el otro tema político del día. De eso no hay ninguna duda, Liberación Nacional. En el momento que estábamos esta mañana en el programa En Contexto, se estaba desarrollando la conferencia de prensa con don Álvaro Ramos, el candidato por Liberación Nacional. Cada palabra, cada frase de don Álvaro Ramos en la conferencia nos hacía abrir los ojos con Lorena, diciendo que caramba, esto está complicado allá adentro en Liberación Nacional. Y por esa razón vamos a abordar este tema con doña Katia Benavides, analista política, que pues lógico, doña Katia, que uno debe entender que todos los partidos deben tener sus propios rifirrafes internos, pero yo no sé si es tan evidente como le está pasando a Liberación Nacional. Voy a saludarla primero. ¿Cómo está doña Katia?
Hola, don Henry, un gusto de volverlo a saludar el día de hoy. Y sí, efectivamente tenemos muchísimos temas políticos este lunes, entre esos esa conferencia de prensa que se convocó la noche de ayer para atender en el Balcón Verde el candidato de Liberación Nacional debido a todo lo que se ha cuestionado en relación a la renovación de estructura que se ha dado en el PLN. Hace unos meses atrás hablábamos en estos micrófonos de que solo el PLN y el PUS hacían las convenciones abiertas para renovar sus estructuras, pero lamentablemente sí esto lleva un proceso de conformación de asambleas, tanto distritales como cantonales, provinciales, para finalmente llegar a la Asamblea Nacional. Y ha sido noticia en las últimas semanas este tema de la conformación de las asambleas cantonales. Recordemos que también hablamos acerca de la participación de don Johnny Araya en la Asamblea Cantonal de San José y vimos cómo también hubo algunos, como dijo usted ahora, zipizapes a lo interno. Zipizapes a lo interno de liberación por esta lucha, ¿verdad? Esta renovación del liderazgo que tiene que ver también de cómo se va conformando estas asambleas. Recordemos que la Asamblea Nacional es el máximo órgano de los partidos políticos y que vienen tanto a ratificar a los candidatos, a tomar decisiones importantes de los partidos, pero esta en especial viene a ser muy relevante porque en las próximas semanas tienen que ratificar los nombres de las personas que van a ser parte de la papeleta de diputados y diputadas por parte del partido. Entonces, hoy el tema es que hay una asamblea cantonal que no se ha realizado, que es la del cantón de San Ramón, y en el fin de semana don Antonio Álvarez de Santi mandó una misiva bastante importante al presidente del partido, donde indicaba su preocupación acerca de no darse esta asamblea, no darse esta parte del proceso importante. Recordemos que son 84 asambleas cantonales, ¿verdad? 85 ahora. Y a partir de eso no está permitiendo que se termine el proceso. Los partidos tenían hasta el 31 de julio para la renovación de las estructuras sin mayor problema. Pueden tener alguna excepción si tienen el visto bueno del Tribunal Supremo de Elecciones, pero esto sí pone entredicho la posibilidad de inscribirse como partido, de poder inscribir sus papeletas, y esto también genera una duda en relación a la deuda política que pueden recibir los partidos si no completan este proceso. Claro, en lo que tiene razón Álvarez de Santi. Efectivamente, o sea, hace una llamada de atención y escuchando las manifestaciones que ha dado don Antonio Álvarez, él explica que él no le manda la carta al candidato porque él sí cree que esto es un tema institucional. Y entonces ahí sí me llama la atención cuando escuchamos a don Álvaro Ramos diciendo que don Antonio no se ha separado de la campaña como lo prometieron, ¿verdad? Y los ponen juntos a Johnny Araya y a don Antonio Álvarez de Santi diciendo, ustedes prometieron salirse de la campaña y siguen. Claro. Pero si a mí me preguntan de manera objetiva, ¿usted considera que esto es un asunto de campaña? Me parece que responde a la campaña, pero a quien le dirige la carta, don Antonio, es al presidente del partido, porque tiene que ver con un tema propiamente de la institucionalidad del partido como tal, cumpliendo con esos requisitos que el Tribunal Supremo de Elecciones y que están estipulados en nuestro Código Electoral demanda. Claro, permítame, doña Katia, vamos a escuchar parte de lo que dijo
el candidato don Álvaro Ramos en esta conferencia de prensa para a partir de ahí hacer varias preguntas, planteamientos y entender, quizás tratar de entender un poco cuál es realmente lo que está pasando. Principalmente, pues, quizás una de las zonas que se ha concentrado mucho en la discusión es San Ramón, pero me gustaría mucho que se explicara mucho por qué específicamente en esa región. Aquí está el candidato del Partido Liberación Nacional en conferencia de prensa esta mañana. ¿Qué está pasando en Liberación Nacional al interior? ¿Cuál es el escenario? ¿El liderazgo de don Álvaro Ramos cuestionado? ¿O la aspiración aún evidente de viejos líderes de Liberación Nacional que no quieren soltar el sartén? ¿Qué es lo que pasa dentro de Liberación Nacional? Qué pregunta más difícil, don Henry. Creo que es una combinación de ambos. Creo que viene a una necesidad de autocrítica por parte de los partidos políticos que denominamos tradicionales, de conectar con el electorado y de estas formas, como lo decíamos ahorita al inicio de la entrevista, de cómo ellos renuevan las estructuras y cómo se da. No son personas mayores, ¿verdad? Evidentemente don Nixon y don Henry, que son líderes al interno del cantón de San Ramón, son personas relativamente jóvenes, ¿verdad? Y han demostrado su liderazgo. Sin embargo, vemos cómo a veces también existen intereses personales de por medio que nadie quiere ver vulnerados en estos procesos. Nadie quiere perder esa cuota de poder que tienen, ¿verdad? Y esa es la función que tienen que venir a hacer tanto la cúpula del partido como los miembros de la campaña, de empezar a articular y armar qué es lo que realmente se necesita. Yo en lo particular creo que no es un mensaje correcto a la ciudadanía ni al electorado, ¿verdad? El mensaje que se está dando es un mensaje incluso de desunión y que no viene a sumarle nada ni al partido como tal, y mucho menos convertir eso en votos y hacerlo una opción política de aquí a febrero, ¿verdad? Sí, evidentemente se está moviendo el piso, se están analizando y viendo nuevos liderazgos y nuevas formas, nuevas personas que vengan a formar parte del partido, pero y que vengan a ser representantes, ¿verdad? Pero también hay que entender que existen estos liderazgos ya que vienen desde algún tiempo para atrás, que jalan personas que son representantes de estas personas, que se sienten identificados y evidentemente aquí la parte del diálogo que él hace, un llamado importante el candidato, hay que entender que efectivamente el tema es de ir cambiando la estructura, pero ¿qué voy a hacer con esa estructura y cómo voy a acomodar también esos intereses que a veces lamentablemente son personales? Claro, y la otra parte de la pregunta era si esos liderazgos en efecto no quieran soltar, en radio dicen soltar el churuco, y básicamente el hecho de que los líderes tradicionales de Liberación Nacional, los históricos de Liberación Nacional, para el actual candidato ojalá ellos se aparten. Usted dice, pues hay gente que lo quiere soltar ese liderazgo, que obviamente han sido tradicionales. Eso pone en peligro algo que me dijo un amigo cercano a la radio, en el sentido de que aquí hay, sin duda alguna, una camada de liberacionistas, muy liberacionistas, que van a votar por Liberación Nacional, pase lo que pase en el partido. Ahí es donde quizás, pregunto a usted, doña Katia, que conoce esto de la política, incluso eso se pondría en peligro. Si al liberacionista neto, el que vota por el color verde, también diga, a ver, algo malo está pasando dentro de mi partido porque votaría en cualquier condición, ¿o no?
Efectivamente, existe la posibilidad de que no puedan inscribir papeletas. Entonces, esos 150,000 liberacionistas que fueron a las urnas en el pasado mes de febrero se van a quedar sin opción política para las próximas elecciones si llegara a pasar lo peor, en el peor de los escenarios. Pero no solamente eso, sino el cuestionarse de qué es lo que está pasando realmente y hacia dónde está volviendo a ver. Son mensajes internos. Evidentemente esto es parte de una campaña, pero ha sido una campaña interna, ¿verdad? Pero el mensaje que se refleja al exterior es muy, muy delicado porque tienen que haber, ¿verdad?, las acciones para volver a unir, para volver a construir y que todas las cuotas de poder sumen para que puedan sumar para la elección de febrero. Escuchemos la otra parte, por favor, Rodolfo, de una parte, la parte inicial, básicamente, ya cuando comenzó la conferencia de prensa con don Álvaro Ramos, que entre otras cosas dice que no va a aceptar incluso ni siquiera financiamiento del exdiputado Antonio Álvarez de Santi, lo que demuestra una posición bien radical frente a este tema. Pero ¿qué fue lo que dijo el candidato presidencial? Soy sorprendido. Que él da hacia esas personas vienen a ser, nos mueven, ¿verdad? El mensaje es relevante, sí, lo que él está diciendo, está ¿verdad? Bravo, está bravo. Sí, realmente molesto. Entonces, y en la participación anterior, él indicaba que había que revisar el tema de la cobertura de Internet porque no le contestaban, sí, ¿verdad? Sí. Entonces ahí, ¿verdad? Hay como cosas, ¿verdad? Hay signos importantes que estamos viendo de cómo se está desarrollando, de la forma en que se está desarrollando y vamos a ver, volvemos, es interno. A veces las discusiones de la casa se deberían de quedar en la casa. Ya salir a dar una conferencia de prensa a esta magnitud, ¿verdad? Ya estamos haciendo el escándalo, por llamarlo de la manera correcta, más grande, más público, donde se están evidenciando esos roces que están impidiendo darle forma y terminar un proceso importante interno que se debería de, como decimos popularmente, de lavar los trapos sucios en casa. Y esto viene a ser lamentable. Súmele también que se nos ha quedado a un lado y es también la posición de don Roberto Thompson, que ha sido un líder pues importante del mismo Partido Liberación Nacional, que cuestiona el hecho de que don Álvaro Ramos esté muy pendiente de este tema más de San Ramón que de la campaña a nivel nacional. No sé si esas fueron las frases textuales, pero son cuestionamientos que se le hacen a él, que me llevan a hacerle una pregunta. Es especulación, pero incluso de esto se habló cuando el caso de don Johnny Araya, porque cuando comenzó a surgir la versión de que podría renunciar, que no estaba de acuerdo con cómo venían funcionando las cosas como candidato presidencial y termina renunciando, uno dice, esa posibilidad está sobre la mesa. No va a ser que don Álvaro Ramos termine tirando la toalla. Bueno, se espera que no, porque ahí sí se verían todavía en un problema más grande, porque recordemos que el que quedó como segunda persona más votada en la Convención Interna de Liberación Nacional fue el diputado Gilbert Jiménez, que ya hoy no es parte de la estructura liberacionista, es diputado independiente y renunció al partido. Entonces, vendría a ser un vacío muy grande de poder en relación a la figura que encabezaría la papeleta, y se vendría a abrir una discusión de cómo va a ser el nombramiento de esta persona en el caso de que don Álvaro llegara a renunciar. Pero yo no he escuchado si existe esta posibilidad ahorita a lo interno, sino más bien creo que el problema está y la tensión está en ver cómo resuelven para cumplir con este tema de terminar con la conformación de la estructura actual. El señor Miguel Guillén, en todo esto que está pasando al interior de Liberación Nacional, ¿qué protagonismo puede tener? Él es el actual secretario del Partido Liberación Nacional y hizo públicas sus intenciones de poder ser diputado.
Entonces, ha dado a las interpretaciones de que normalmente en Liberación Nacional quien representa como diputado representa una zona del país. Y en este caso, don Miguel Guillén es de San Ramón. Sí. Entonces, ha coincidido de que la Asamblea Cantonal, que no se puede elegir, que no ha terminado su conformación, es la de San Ramón, y es una coincidencia con las intenciones que podría tener el actual secretario general. Entonces, eso ha permitido que se generen rumores de que es que la dirigencia de San Ramón no ven viable la posibilidad de que sea Miguel el candidato a diputado que los represente, y por eso es que ellos no han sesionado en esta asamblea cantonal. Entonces podría ser este autosabotaje, como lo dice el candidato, en función de este rumor de que Miguel Guillén quiere ser candidato y ellos no están dispuestos a aceptar esta candidatura, sino que quieren hacerlo en el interno de cada una de las asambleas, que es una opción completamente viable en este momento. Pues entonces quedamos, bueno, esto está candente, quedamos pendientes esta tarde, doña Katia, de lo que pasa en la Asamblea Legislativa con la renuncia del vicepresidente, que será en cuestión de ya minutos, ¿no? Así es, ahorita ya arranca el plenario legislativo. Está el espacio de control político por parte de los diputados y las diputadas, y una vez terminado este periodo de control político, es muy probable que arranque la discusión del procedimiento de cómo van a ver esta renuncia, que ahora usted en la primera parte de la entrevista lo hablaba con el abogado don Esteban, donde ver si efectivamente van a conocer, lo van a interpretar como solo dar lectura y trasladarlo al Tribunal Supremo de Elecciones, o conocer es darle lectura y generar la votación para ver si se acepta o no la renuncia del vicepresidente. Bueno. Pero yo creería que ya eso lo vamos a tener claro como en una hora. Vamos a ver cómo nos va. Esperaremos a ver cómo salen las cosas. Doña Katia, muchas gracias. Como siempre, un gusto de poder compartir con ustedes, don Henry. Katia Benavides, analista política, hoy aquí en Asiento Extra, y como nos dimos cuenta durante todo el programa, pues hay muchos temas sobre la mesa y poco a poco pues quisimos abordarlos con los especialistas. Quedamos pendientes de la asamblea esta tarde. Faltan 3 minutos para las 3 de la tarde. Asiento Extra, gracias por acompañarnos. Adiós.